próximo domingo nuevamente se abre el curso de discipulado. Vamos a continuar a las 8 de la mañana. ¿A qué hora? 8 de la mañana. Así es que puedes inscribirte. Dices, bueno, yo nunca he venido al discipulado. Es momento de que vengas. 8 de la mañana. Fundamentos de la fe es el primer paso. Y si tú ya estabas a lo mejor en un curso más avanzado, retómalo, no lo dejes. El Señor quiere llevarnos a crecimiento a través del discipulado, ¿vale? Esa es la forma, la manera en que Dios nos lleva a que podamos crecer. Y el siguiente anuncio es, no sé cuántos tienen hambre. ¿Alguien tiene hambre? O ya llegaron desayunados ustedes, ¿verdad? Ya nos llevan ventaja. Bueno, la verdad es que yo me acabo de desayunar unos taquitos de pechuga que están en cafetería. Y este es un comercial. ¿Sabes? En la cafetería se está ofreciendo, ¿verdad?, la venta de tacos de diferentes cosas. Entre ellos hoy son tacos de pechuga con papitas a la francesa y guacamole. También hay venta de esquimos, hay refrescos preparados, hay frappé, un frappé de mango también que por ahí lo vi y se me antojó. Entonces, ¿qué pasa, familia? Todo lo que tú llegas a comprar en cafetería precisamente va destinado a que la iglesia, a que podamos contribuir a estas actividades. Por ejemplo, en el Congreso de Niños, de Kids, viene una granja, ¿sí o no? Bueno, la entrada general o la entrada de admisión, de recuperación de gastos, por decirlo de algún modo, de cada niño, no alcanzaría a cubrir lo que pues se va a realizar, las actividades que se van a realizar. Entonces, a lo mejor tú dices, bueno, no puedo traer, ¿verdad?, a un niño, a lo mejor no puedo colaborar dando dinero a alguien más, pero a lo mejor se te antoja un taquito, a lo mejor se te antoja un refresco. Esa es otra manera en que tú puedes apoyar todo lo que compras en cafetería, lo que compras en la tienda, lo que compras en la librería, inclusive estás participando, estás contribuyendo, en el reino, estás contribuyendo para la casa, ¿vale? Así es que si ves un libro afuera y dices, bueno, quiero comprar este libro, quiero comprar una Biblia, a lo mejor lo puedes comprar por fuera, pero puedes venir aquí a librería, puedes decir, hermano, ¿qué Biblias tiene? A ver, enséñame una, o inclusive encargarla. Y así contribuimos también para esto, ¿vale? Entonces, ¿estamos acá? Eso. Esto es parte, familia, de algo que se llama iglesia. Todos somos iglesia. ¿Hay alguien aquí que sea la iglesia de Dios? A ver, levanta tu mano. Exactamente, todos los que estamos aquí somos iglesia. La iglesia no es el lugar donde nos reunimos. La iglesia no es el edificio. Decíamos, ¿verdad? Se inundó la iglesia. No se inundó la iglesia, se inundó el templo. La iglesia somos nosotros. ¿Y a qué fue llamada la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Sabes? Infortunadamente hemos vivido con una mentalidad o con una venda en los ojos, como dicen por ahí, acerca de el propósito de la iglesia. Y hemos reducido la iglesia a únicamente venir los días domingo, ¿verdad?, a sentarnos en una silla, a escuchar, ¿verdad?, a cantar, levantar nuestras manos, escuchamos unos minutos la palabra, termina la reunión y nos vamos. Y reducimos lo que es la iglesia a simplemente actividades cuando somos parte. A veces nada más venimos, ¿verdad? Hay quien solo viene de entrada por salida y dice, yo no me quiero quedar, yo no quiero participar, yo nada más vengo a escuchar la palabra y me voy. Pero sabes, hay un propósito, Jesús visualizó una iglesia. ¿Cuál es esa visión de Jesús en la iglesia? ¿Sabes? A partir del día de hoy vamos a estudiar una serie basada en el libro de los Hechos. Si tú abres tu Biblia y vas al libro de Hechos, dice el título principal, Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos, a diferencia de los demás libros y cartas en la Escritura, es un libro que no ha terminado de escribirse.
es un libro que sigue escribiéndose todos los días. ¿Por qué? Porque el libro de los Hechos narra precisamente cómo surge la primera iglesia, qué características tenía la primera iglesia, qué enseñaba la primera iglesia, cómo vivían, qué vivían, a qué problemas se enfrentaban los apóstoles. Por eso dice Hechos de los Apóstoles, y comienza precisamente hablando del apóstol Pedro y Juan, por ejemplo. Y luego más adelante en el libro empieza a mencionar al apóstol Pablo, o Saulo de Tarso primeramente. ¿Qué es lo que vivía? ¿Cómo vivían estas personas? ¿Qué creían acerca de Jesús? Y es que Jesús, les decía yo hace un momento, Jesús visualizó una iglesia con características. Acompáñame por favor a Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20. Estoy citando a Mateo porque Mateo, al igual que Marcos, Lucas y Juan, narran la vida de Jesús. ¿Qué narran los evangelios? La vida de Jesús. ¿Qué hizo, verdad? ¿Cómo nació su familia? ¿Cómo creció? ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? ¿A cuántos sanó? ¿Cómo los sanó? ¿Qué murió? ¿Qué resucitó? ¿Verdad? Eso es lo que nos enseñan los evangelios. Y Jesús está ahí en Mateo capítulo 28, está dando estas instrucciones después de resucitar. Jesús ya murió y resucitó, y entonces aparece ahí algunos de sus discípulos, y aquí es el versículo 19 y 20 de Mateo 28, cuando Jesús les dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Está delegando una tarea. Un encargo, ¿verdad? Entonces vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. ¿Qué tenían que hacer estos discípulos ahora? Ir a todo el mundo y enseñar lo que Jesús mismo les enseñó a ellos, pero en diferentes lugares. Dice: y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¡Wow! ¡Qué hermosa promesa! ¿Sabes? Si alguien viene con un pensamiento, ¿verdad? Con una idea de que, híjole, Dios, ¿dónde estás? ¿Sabes? El Señor te está diciendo: oye, yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Estoy contigo. Yo estoy aquí. Estoy al lado de ti. Y sabes, pudiera ser que la tierra se estremece, ¿verdad? Esta semana escuchamos en los noticieros que hubo terremotos en diferentes países, que hay tensión de guerra en otros tantos, pero sabes, esa promesa de Jesús sigue siendo vigente para nosotros. Yo estaré con ustedes, pero les da una tarea: vayan por todo el mundo y enseñen, hagan discípulos. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Jesús ya murió, resucitó y asciende al cielo. Si vamos ahí al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 11, del 1 al 11 es lo que vamos a leer. Nace una gran pregunta, ¿verdad? Jesús deja una tarea pendiente a sus discípulos, pero ahora, ¿cómo es que los hombres comunes, ¿verdad? Como estos hombres, que algunos eran pescadores, otros eran recaudadores de impuestos, ¿verdad? Diferentes ocupaciones, al igual que tú y yo el día de hoy. Realmente estos discípulos no tenían superpoderes, no tenían rayos láser, ¿verdad? No tenían superfuerza, no usaban capa, también comían e iban al baño. ¿Cómo es que entonces Jesús les dice: hagan esta tarea en todo el mundo? Y solamente se refería a hombres comunes. ¿Cómo es que estos hombres podrían continuar la obra del Hijo de Dios? En otras palabras, Jesús les está diciendo: ¿saben qué? Yo me voy a ir. De hecho, en otro momento se los dijo, ahorita lo vamos a leer. Yo me voy, es necesario que yo me vaya, pero ustedes van a continuar. ¿Ustedes van a qué? A continuar. La obra de Jesús, la obra del Hijo de Dios sigue estando vigente. A veces miramos que Jesús, ya murió, resucitó, se fue al cielo y allá está Él y acá estamos nosotros.
¿Sabes? Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que tú y yo comprendamos que la obra de Dios sigue, está presente. ¿Ahora en dónde? ¿Ahora con quiénes? Entre nosotros. Vamos a leer el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Hechos 1, del 1 al 11. Dice: Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Quién escribe el libro de los Hechos? El libro de los Hechos lo escribe un hombre que se llama Lucas. Perdón, ¿cómo se llama? Que por cierto también escribe el Evangelio según Lucas. Y por eso aquí dice, en mi primer libro. ¿Cuál es su primer libro? El Evangelio de Lucas. Ahora dice aquí, te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo. Sí, cómo nació, cómo creció y cómo fue llevado al cielo. Pero ¿y luego qué pasó? ¿Y luego cómo continuó? ¿Qué pasó después de que Jesús subió al cielo? Pues entonces llega Lucas, ¿verdad? Y empieza a escribir. Dice, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. ¿Cuáles son estas instrucciones adicionales? Las acabamos de leer. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Durante 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Versículo 4 dice, una vez mientras comía con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Ahí está la promesa. Eso Jesús lo mencionó antes. Lucas está citando ese momento. El versículo 6 dice, así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Y fíjate lo que dice el versículo 8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. ¿Recibirán qué? Poder. Pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban. Wow, imagínate esta escena. Los discípulos están ahí con Jesús y de repente llega una nube, abraza a Jesús y Jesús empieza a ascender al cielo. Wow. Creo que mi imaginación está un poquito limitada para ver este momento, ¿verdad? Y dice, mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo. Y mira lo último que dice, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Wow, esta es una de las promesas más hermosas, o la promesa más hermosa que podemos encontrar en la Escritura. ¿Sabes? Que así como un día Jesús ascendió al cielo, también regresará. Y ese día está cada vez más cerca, ese día en que nos encontraremos con el Señor, ¿verdad? En las nubes, y entonces nuestros cuerpos serán transformados en cuerpos glorificados y estaremos con Él eternamente, cada vez está más cerca. No sé si a ti te da alegría mirar eso. Y cada vez que en las noticias, ¿verdad?, empiezan a hablar estas situaciones, podemos comprobar cómo Mateo capítulo 24 va cumpliéndose allí. Las señales antes del fin. Y es el propósito de la iglesia, ¿sabes? Yo les decía hace un momento, a veces reducimos el sentido de ser la iglesia o de que somos la iglesia a únicamente venir y sentarnos o llevar una vida bonita.
y orar al Señor por nuestras comodidades, ¿verdad? Por un buen trabajo o por nuestro matrimonio, que vamos a tener reunión de matrimonios, y está genial. Pero sabes, lo que sustenta nuestra fe es que el Señor un día volverá por nosotros. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe. A lo mejor las cosas van marchando mal en el trabajo, sí, y el Señor puede obrar ahí, pero sabes, nuestra esperanza mayor es que un día estaremos con Él. Vamos adelante. Entonces, ¿cómo es que estos hombres podrían continuar la obra de Jesús? Vayan y hagan discípulos. ¿No sería por su talento? ¿No sería por estructuras, verdad? Por influencia política, ni siquiera por recursos humanos o recursos financieros, sino dice, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes, ¿quién? El Espíritu Santo. La iglesia es un contenedor del Espíritu Santo, que es Dios. La Escritura nos habla que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿sabes?, está en nosotros. Ahora, ¿qué implica la ascensión de Jesús? Bueno, el versículo 9, ya lo leímos de Hechos 1, dice, después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. ¿Qué significa la ascensión de Jesús? Número 1, que Jesús reina sobre todo. ¿Reina sobre qué? ¿Reina sobre quién? Sobre todos. En el mundo, ¿verdad? Hay una pelea para ver quién es el país o quién es el hombre, el presidente con mayor poder, o el ejército con mayor poder. O en México, ¿verdad? O en el municipio, en el estado donde estamos. A ver qué partido, de qué color es el que nos va a gobernar ahora. Pero sabes, encima de todos, ¿quién está? Jesús. Nosotros no apelamos a un gobierno, ¿verdad?, terrenal, sino al gobierno, al reino de Dios. Efesios capítulo 1, versículos 20 al 22. Este es un tema, el día de hoy vamos a estudiar mucha Biblia. Así es que prepara tus dedos o tu Biblia, también la electrónica, ¿verdad? Ahí en el celular. Vamos a ver diferentes citas bíblicas el día de hoy que nos hablan de esto. Efesios capítulo 1, versículo 20 al 22. Mira lo que dice. Dice, Dios levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios en los lugares celestiales. ¿Dónde está Jesús sentado ahorita? A la derecha de Dios en lugares celestiales. De hecho, Él está intercediendo por ti y por mí ahorita. Él está ahí. Él está sentado en un lugar de autoridad, en un lugar de gobierno, ¿verdad? A la derecha en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo gobernante. Él está por encima de todos. Jesús no ascendió derrotado. Jesús no vino y cumplió una misión y realmente no le salió y lo mataron y ahí acabó su vida. Eso es un error. Jesús vino, sí murió, pero también resucitó. Y no solo resucitó, hoy está gobernando. Y sabes que ese gobierno, esa autoridad, cuando Jesús resucitó, se la entregó a la iglesia. ¿A quién se la entregó? A la iglesia. De tal manera que la iglesia tiene poder espiritual. Y aquí es donde, bueno, vamos a ver una cita más. Juan 16, 7. Juan 16, versículo 7 dice, pero en realidad es mejor para ustedes que me vaya. Aquí está hablando Jesús, ¿verdad? Antes de ir a la cruz, está hablando con sus discípulos y les dice, miren, ¿saben qué? Es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor, este es otro de los nombres del Espíritu Santo, otra traducción dice consolador, si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Jesús está diciendo que padre que estamos juntos, pero es mejor que yo no me vaya. Porque cuando yo me vaya, les enviaré al Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo estará en ustedes.
Jesús estuvo con nosotros, Dios con nosotros, Emmanuel. Pero sabes, el Espíritu Santo es Dios en nosotros. Es diferente Dios con nosotros a Dios en nosotros. ¿Cómo es que está Dios en nosotros? Por el Espíritu. Si tú aceptaste a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, el Espíritu Santo mora en ti. Así de fácil, así de sencillo. La ascensión no fue abandono, fue transición. Di conmigo, fue transición. Ahora, ¿verdad? Leímos en los evangelios, Jesús fue y sanó a un ciego, hizo lodo y con ese lodo sanó de la vista a un hombre o a un paralítico, ¿verdad? O resucitó a Lázaro. Lo leemos en los evangelios, pero ahora resulta que Jesús asciende al cielo. ¿Quién va a hacer todo eso? ¿Quién creen? Pues ahora somos nosotros. Por eso nos dejó al Espíritu Santo, por eso dijo, recibirán poder. Así es que no sé si puedes mirar tus manos, pero puedes meditar en esto. El Espíritu de Dios está en ti. Entonces, todo el poder de Dios está en ti. Todo el poder de Dios, todo el poder de Dios habita en ti. No sé si les da gusto eso, pero sabes. Entonces tengo una pregunta. ¿Por qué la iglesia muchas veces vivimos atormentados por preocupaciones si todo el poder de Dios está en nosotros? ¿Por qué muchas veces experimentamos enfermedad si todo el poder de Dios está en nosotros? ¿Por qué sentimos culpa si todo el poder de Dios está en nosotros? La respuesta es sencilla, porque hemos permitido y hemos entregado esta autoridad, hemos sido engañados, por decirlo de otra manera, y hemos perdido de vista que el Señor ha ganado todo esto para nosotros. Tenemos el poder de Dios que fluye en nuestras manos. Es un gran honor, pero también es una gran responsabilidad. Jesús delegó la misión entonces ¿a quién? A sus discípulos. Y ahí es donde surge la primer iglesia. Otros le llaman la iglesia primitiva. Es la narración central del libro de los Hechos. Yo tengo un conflicto con ese término de iglesia primitiva. Es primera iglesia. De primitiva no tenía nada. Primitivos nosotros, muchas veces. La iglesia no era la iglesia primitiva, es la primera iglesia. ¿Qué era iglesia? ¿Sabes? La palabra iglesia originalmente está escrito ahí en la escritura la palabra eclesia. ¿Palabra qué? Eclesia. ¿Qué significa eclesia? Este término en griego. Bueno, son dos palabras, ek y klesia. Ek significa afuera y klesia llamados a. En conjunto significa llamados a fuera. Eso significa iglesia, llamados afuera. Y los romanos y posteriormente los atenienses en Grecia tenían eclesias. ¿Tenían qué? Eclesias. ¿Qué era una eclesia? Era una asamblea como la que tenemos aquí. Puedes mirar el auditorio, somos diferentes personas, ¿verdad? Es una asamblea, es una reunión. ¿Y qué trataban? Cada uno de los asistentes a la eclesia representaba, ¿verdad?, un sector, una zona de la ciudad o del país donde estuvieran. Entonces imagina que tú representas a tu calle o representas a tu colonia, era la eclesia. ¿Y qué pasaba? Que abordaban puntos, por ejemplo, sobre presupuesto, sobre seguridad, sobre educación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Todo esos eran aspectos que se trataban dentro de la eclesia y se tomaban decisiones. En otras palabras, el rumbo del país era decidido en esa asamblea. Es como lo que hoy pudiéramos conocer como la Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados, ¿verdad? Que es una asamblea. De hecho, así le llaman, ¿verdad? Van a celebrar la asamblea. Es una eclesia.
¿Y qué crees? Que Jesús también estableció allí en una iglesia. Acompáñame a Mateo capítulo 16 versículo 18. Esto es súper importante porque Jesús mismo mencionó la palabra eclesia. Jesús mismo la menciona. ¿Recuerdas que hubo un momento donde Jesús le dijo a sus discípulos, bueno, y a todo esto, ¿qué dice la gente? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Recuerdas ese momento? Y empiezan los discípulos, no, pues unos dicen que eres Elías, otros que eres el profeta. Y Jesús les dice, bueno, ¿y ahora qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Y la respuesta de Pedro, ¿verdad? ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, wow, Pedro, muy bien, bienaventurado eres porque eso no te lo reveló un maestro, eso no te lo enseñaron en la escuelita, eso no lo estudiaste, eso no lo aprendiste en un libro, eso no te lo reveló una persona, carne ni sangre, sino te fue revelado por mi Padre. Y entonces Jesús le dice aquí en el versículo 18, ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. Punto número 1, el Señor Jesús se está refiriendo a sobre esta roca edificaré mi eclesia. Jesús visualizó una eclesia, no una eclesia como a lo que estaban acostumbrados, ¿verdad? En ese momento, sino una eclesia que tuviera el poder de Dios, que estuviera llena del Espíritu Santo, que tuviera el fuego de la presencia de Dios, que caminara en milagros, que caminara en señales, que hiciera todo lo que Jesús hizo. Y se iba a convertir en esa asamblea, en esa eclesia. La tradición popular nos enseña que Pedro, ¿verdad? Que Jesús se refería a esta roca edificaré mi iglesia, se refería a Pedro como roca. Y por eso le da el título del representante de Cristo y es el primer líder de la iglesia. Eso es falso. Puedes decir conmigo, eso es falso. Jesús no se refería a Pedro como la roca de la iglesia. Se refería a Jesús a la declaración que hizo Pedro. ¿Cuál fue la declaración? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esa es la esencia, ¿sabes? Donde se fundamenta la iglesia. Ahí estamos nosotros parados, en creer, en tener la convicción, en vivir la convicción de que Cristo es el Hijo de Dios viviente. ¿Alguien está en esta fe? Amén. Ese es el fundamento de la iglesia. Ahora, Jesús dijo, además, esta eclesia no será conquistada por el poder de la muerte. Ájale. Si tú formas parte de la eclesia de Dios, el poder de la muerte no tiene poder sobre ti. O mejor dicho, la muerte no tiene poder sobre ti. La muerte ya fue vencida. La enfermedad ya fue vencida. La culpa ya fue vencida, la vergüenza ya fue vencida. Pero a veces hemos perdido nuestra posición. Es como así de fácil, mira. Acompáñame a Efesios capítulo 2. Vamos a leer del versículo 4 al 7. Efesios 2, del 4 al 7. Dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. ¿Qué hizo el Señor? Nos dio vida aunque nosotros estábamos muertos en pecados. Dice, nos amó. Es por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales. ¿Qué hizo el Señor? Nos sentó con Él. No dice te va a sentar. Dice ya te sentó en lugares celestiales. Pero ¿cómo es eso? Pues si yo estoy sentado, ¿verdad? En una silla aquí. Tu cuerpo está sentado aquí. Pero simultáneamente el Señor ya te hizo sentar con Él en lugares celestiales. Es decir, te dio una
posición. ¿Dónde están los lugares celestiales? ¿Arriba o abajo? A ver, cuéntenme, ayúdenme. Arriba, ¿sí o no? Entonces nos dio una posición para estar ¿dónde? ¿Qué está haciendo Jesús ahorita mismo? Gobernando. Si tú y yo estamos sentados con Cristo en los lugares celestes y la Escritura dice que Él está a la diestra del Padre gobernando, entonces, ¿en qué posición estamos tú y yo? Al lado de Jesús para gobernar. Es la iglesia. Y nos sentó con Él en lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo. ¿Qué te parece si volteas con quien está junto a ti y le dices: eres un ejemplo de la gracia y la bondad de Dios? Pero sonríele con gusto, no es como una queja. Realmente es motivo de celebrar. Eres un ejemplo de la gracia de Dios, de la bondad de Dios. Eres un ejemplo, eres un reflejo. ¿No dice aquí la Escritura que nos iba a poner como ejemplo? Ahora contéstale, tú también. Eso. Y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Es decir, el Señor nos dio una posición, y es como una posición militar. Sabes, en la primera reunión no hablamos de esto, pero aquí sí. Es como una posición militar, es un ejército que va a pelear contra otro ejército. ¿Cuál es la posición? ¿Sabes que militarmente hay una estrategia aún sobre el terreno en el cual van a pelear? México tiene una posición militar muy interesante porque tenemos más puntos estratégicos de defensa, puntos altos. Pero tú lo puedes ver en la Escritura y a lo largo de la historia. Cuando un ejército venía a atacar, generalmente había otro ejército que estaba arriba en una posición territorial alta. ¿Y quién crees que tenía ventaja? Los que están arriba. ¿Qué pasa con nosotros? El enemigo, ¿sabes?, ha infiltrado esta idea en nosotros. Tú no estás arriba, tú estás abajo. Y entonces perdemos de vista la posición que Cristo ha dado a la iglesia. Lo acabamos de leer. ¿Dónde es? En los lugares celestiales. Ahí es donde estamos tú y yo. Pero viene el condenado chamuco y nos mete ideas. ¿Y qué crees? Se las compramos. Porque ni siquiera las tomamos y ya, se las compramos. Porque hay un precio que pagamos por comprarle ideas al diablo, ¿sabes? El diablo se aprovecha de que tú y yo muchas veces no conocemos la posición que ahora tenemos en Cristo para causar estragos en nuestra familia, para causar estragos en el matrimonio, para causar estragos en nuestra salud, para causar estragos, ¿verdad?, en nuestra paz. Y entonces viene y nos roba, porque no hemos comprendido que el enemigo ya está vencido. Él está abajo, nosotros arriba. La idea del diablo es decirte: no, tú estás abajo y yo estoy arriba. Y a veces maximizamos y decimos: no, es que el diablo tiene un buen de poder, hermano, me está zarandeando bien feo el diablo. Oye, espérame tantito. Recapitulando un poquito en la Escritura, nunca dice que le dijo Jesús a Pedro: oro por ti, porque el enemigo, ¿verdad?, ha pedido tu alma para zarandearte, pero yo oro para que tu fe permanezca. A lo mejor está siendo zarandeado, pero ¿sabes qué? Jesús está intercediendo ahorita por ti y por mí a nuestro favor. ¿Alguien puede darle un fuerte aplauso a Jesús? La posición también tiene que ver, por ejemplo, un boxeador. ¿A alguien le gusta el box? ¿Cuál es la posición de un boxeador? ¿Así? Si yo fuera a la pelea así, ¿qué creen que me harían? Al primer golpe, ¿va? Pero ¿qué tal que yo voy con una posición
guardia, pero también tengo una posición, una postura lista para atacar. Porque sabes, también dice la Escritura que el Señor no solamente nos ha dado una armadura, un escudo de la fe, sino que nos ha dado una armadura. ¿Para qué? ¿Para tenerla ahí guardada? No, pues para que la usemos, porque vamos a pelear, pero el Señor ya nos ha dado la victoria. Habla de posición. ¿Por qué muchas veces el enemigo viene y nos roba? Pues porque no entendí mi posición, no entendí que tengo un escudo, no entendí que tengo una armadura y que puedo pelear y que el Señor está conmigo en esa batalla. Es más, hay peleas que yo no tengo que pelear, Él las pelea por mí. Pero el enemigo robó eso y entonces me siento derrotado. Entonces viene la aflicción, entonces viene la tormenta, viene el momento difícil. ¿Qué me va a levantar? ¿La palabra? No, ya la dejé de lado. ¿Estamos acá? Muy bien. Serán mis testigos. Aquí está. Primera a los Corintios 12, 27. Primera a los Corintios 12, 27. Hay lugares, hay momentos en la Escritura donde menciona que la iglesia es como, o bueno, es la esposa, ¿verdad? Es una esposa, es como una novia, es como un ejército, es como un cuerpo. Y según el contexto, ¿verdad? De la situación en el pasaje, es como se describe a la iglesia. Primera a los Corintios 12, 27 dice: todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo. Todos nosotros en conjunto somos la iglesia. La iglesia somos todos. La iglesia no es un sector de personas, no es los que se sientan en las sillas grises y los que se sientan en las azules, no. Que por cierto, miren, gracias a Dios nos ha dado la oportunidad de, en las próximas semanas completamente se van a renovar ya todas las sillas en las cuales estás. No sé si lo sentiste, pero sobre todo aquí en el centro se sientan y están más cómodos, ¿verdad? Gracias a Dios. Les decíamos en el primer servicio, anteriormente estábamos colocando 450 sillas. Estamos ya por colocar casi 600 sillas, pero con 550 sillas en el primer servicio es un lugar insuficiente. ¿De qué nos habla esto? ¿De que estamos más cómodos? ¿De que tenemos un espacio más reducido? Esto nos habla de que más personas han sido alcanzadas por la gracia de Dios y están viniendo a casa. Están alabando, están adorando a Dios. Les decía Cari, ¿verdad? Oigan, ¿cómo es que no tenemos algún invitado el día de hoy? Pues sí, nos tiene que choquear esto, porque es una oportunidad de compartirle a alguien: oye, ven y conoce la gracia. Ven y conoce el amor de Dios. Oye, ven, el Señor te va a sanar. No es un te puede sanar. ¿Crees que la voluntad de Dios es sanar? Por supuesto que sí, siempre es sanar. Para eso murió Isaías 53. Él llevó nuestras enfermedades. No dijo Él llevó casi todas nuestras enfermedades. Dice todas. La voluntad de Dios es sanar. A veces oramos a Dios pidiéndole: si es tu voluntad. Pues claro que es su voluntad. Es como si le preguntáramos al Señor: Señor, ¿es tu voluntad que vayamos a predicar? ¿Qué nos va a decir el Señor? No, fíjate que no, pues ya conocemos la voluntad de Dios. Ve y predica. Lo mismo con la sanidad, lo mismo con la salvación. Entonces, familia, sí tenemos una tarea, sí tenemos una responsabilidad. Tenemos que predicar y hacer discípulos. Ese es el sentido de la iglesia. Recuerda, iglesia es llamados a fuera, no adentro. Qué padre que tenemos esta casa y es hermosa y es muy cómoda y que puedes venir y sentarte, y gracias a Dios, qué bueno. Pero la iglesia está enfocada afuera. Ve y predica, ve y enseña, ve y tráete a otro y discipúlalo. Les decía yo, vamos a comenzar el discipulado la próxima semana, el próximo domingo. Nos va a costar,
Sí, porque implica, ¿verdad?, que tengo que llegar a las 8. Pero es una inversión, el Señor te va a hablar, el Señor va a transformar tu vida en el discipulado. Y si te traes a alguien más, qué mejor. Sí, ¿verdad? A esas horas nos gusta estar en los brazos de Sabanás, viendo alguna serie, ¿verdad? O ahorita en el mundial viendo algún partido, no sé. Pero sabes, el propósito de la eclesia no es estar pasivos. Es recordar que tenemos el poder del Espíritu Santo para ir y hacer la obra de Dios donde quiera que estamos. El mundo nunca, alguien dijo esto, mira, el mundo nunca verá físicamente a Jesús, pero sí verá la manera en que nosotros lo representamos. Ay, joles. Mira, ¿qué nos vamos a encontrar en el libro de los Hechos? Por ahí, ahorita vamos a mencionar una historia, un momento. ¿Recuerdas cuando Pedro y Juan van al templo? Ahí en Hechos capítulo 3. Bueno, ya me brinqué el capítulo 2. ¿Qué pasó en el capítulo 2? Se cumple la promesa. Ellos están en el día de Pentecostés, ¿verdad? Ahí en el lugar de reunión. Y llega el Espíritu Santo. ¡Fum! Desciende sobre ellos, ellos empiezan a hablar, puedes leerlo en tu casa. El capítulo 3, ahora ellos ya están empoderados con el Espíritu Santo, ya vino sobre ellos, ya se cumplió esta promesa. ¿Y qué crees? Vienen al templo, no vienen a la iglesia, no iban, Pedro y Juan no iban a la iglesia, ¿iban a dónde? Iban al templo, y resulta que ahí había una persona que estaba afuera, que era paralítico y que llevaba mucho tiempo, era conocido por todos en la comunidad de años. No sé si alguna vez recuerdas a alguna persona de tu comunidad que siempre está ahí, ¿verdad? Ya sea que es el borrachín, ¿verdad? O el indigente, y ya lo tienen ubicado, es el de la colonia, es el de la zona. Bueno, esta persona era el paralítico de la puerta del templo. Y vienen Pedro y Juan, ¿verdad? Y este hombre les dice, una monedita, por favor, una limosnita. ¿Y qué dicen Pedro y Juan? Híjole, cuate, no traigo. A la vuelta. ¿Sí le dijo así Pedro y Juan? ¿Qué le dijeron a este hombre? Mira, compa, no traigo oro ni plata, o sea, no tengo dinero, no tengo monedas, no traigo billetes, pero lo que tengo, te doy. ¿Qué tenían Pedro y Juan? El poder del Espíritu Santo. Lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. ¿Y qué pasó? Brinca. Mira, ese hecho trastocó tanto la ciudad que tuvieron que llamar al paralítico y le dijeron, ¿qué te hicieron? Y luego tuvieron que ir por Pedro y Juan y dijeron, ¿qué le hicieron? Y el paralítico dijo, pues es que ellos nomás dijeron, y cuenta la historia, pues ellos nomás me dijeron, yo me paré y brinqué y ya está. Y ellos dijeron, pues es que esto es obra de Dios. Y la gente empezó porque miraron algo que nunca habían visto. ¿Qué es lo que nunca habían visto? El poder de Dios manifestándose en hombres. Habían escuchado, algunos de ellos habrían visto a un Jesús que había sanado gente, pero ya no está Jesús. Ahora, ¿quién está? Si Jesús hubiera estado, le hubiera dicho al mismo paralítico, levántate y anda. Pero ya no está Jesús, ahora ¿quién está? Pedro y Juan. Ya no están Pedro y Juan, ahora ¿quiénes estamos? Todos nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Manifestación del poder de Dios. Porque el poder de Dios está en nosotros, el Espíritu está en nosotros. Dice, pero recibirán poder cuando haya venido. ¿Sabes qué significa poder? Es la misma palabra que traduce dinamita. ¿Recuerdas la caricatura del correcaminos? Del coyote y el correcaminos. ¿Qué usaba el coyote? No, usaba muchas veces dinamita. Y con una cajita que decía dinamita marca Acme, volaba toda una montaña, ¿sí o no? Bueno, tú no has recibido dinamita marca Acme. Has recibido la dinamita que te da el Espíritu del poder de Dios. El mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos está en ti y está en mí. Es el mismo Espíritu.
Entonces, ¿sabes? A lo mejor muchos hemos venido, ¿verdad? Y hemos enfrentado las situaciones como este boxeador que no trae nada de posición. Hasta en el fútbol, ¿sí o no? Hay posición. Y un buen jugador sabe asumir una buena posición, con balón y sin balón. Bueno, esa ya es otra historia, ¿verdad? Pero a veces sabes que hemos enfrentado al enemigo y hemos perdido de vista nuestra posición, la posición que ya Jesús ganó para nosotros. Lo acabamos de leer, Efesios 2. Y sí, pues el enemigo nos ha dado una revolcada. Pero si tú y yo podemos comprender en esta tarde la posición que Él ha ganado para nosotros, entonces podemos resistir al diablo. Dice Santiago, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y Él huirá por él. La palabra resistir no tiene que ver, ¿verdad?, con hacerse bolita y que te estén dando desapes y a ver cuánto aguantas. Y eso es resistir. No, ya no resistió. O resistir, ¿verdad?, como una cuerda que ya está por romperse y nada más está resistiendo, pero tarde o temprano se va a romper. Eso no es el enfoque de resistir. Cuando Santiago dice resistan al diablo, la palabra resistir tiene que ver con presentar una oposición. Di conmigo, una oposición. Eso es resistir al diablo. Es presentarle, ¿sabes qué? Aquí no. Con autoridad. ¿Qué autoridad? La que Jesús nos dio. No fuimos llamados solo a asistir, sino a representar a Cristo. Perdón, el versículo 8 de Hechos 1 dice, serán mis testigos. ¿Serán mis qué? Testigos. La palabra testigo, ¿qué entendemos por testigo? ¿Qué será un testigo? ¿Será una de estas personas con sombrero, con portafolios y sombrilla que a veces los encuentras en las calles tocando de casa en casa? ¿Serán los testigos? No, no es ese un testigo. Aquí nos enfrentamos con un tema de traducción. ¿Hay algún testigo de Jesús aquí? A ver, levanten su mano bien fuerte, bien alto, perdón. Bien fuerte. Bueno, sí, fuerte. Sí. Quiero recordarte o quiero enseñarte el significado de la palabra y serán mis testigos. En el griego, en el original, la palabra testigo también significa mártir. ¿Significa qué? Mártir. ¿Y qué hace un mártir? Da su vida. Si analizamos la vida y la muerte de los discípulos que se convirtieron en los apóstoles, ¿cómo murieron? Como mártires. Algunos de ellos, ¿verdad?, degollados, de cabeza, martirizados. Bueno, de ahí viene el término, ¿verdad?, martirizados, apedreados. Jesús dijo, serán mis mártires. Ahora sí hago esta pregunta, ¿cuántos testigos de Jesús hay acá? Eso, ájale. Sí, es que sabes que predicar la verdad, enseñar la verdad, caminar en el poder del Señor, siempre vas a enfrentar oposiciones. El enemigo viene para robar, para matar, para destruir. Y si tú te levantas en este poder, sabes, el enemigo va a venir a infiltrarte ideas en tu cabeza. No puedes. Estás enfermo. Estás mal. Pecaste. Son ideas que el enemigo mete en nuestra cabeza y que entonces nos hacen salirnos o quitar el enfoque de la posición que tenemos y asumir la posición en desventaja. Y ahora él sí está arriba y entonces nos manipula, nos gobierna y nos zarandea. Y serán mis testigos. Jesús no dijo serán mis asistentes. Jesús no dijo serán mis consumidores. Jesús no dijo serán mis simpatizantes. Vamos a armar un club, ¿qué les parece? Jesús no dijo eso. Jesús dijo serán mis testigos. Un testigo habla de lo que ha visto y de lo que ha experimentado, ¿sí o no? No hay un juicio y llaman a ¿quiénes? A los que vieron, los que oyeron, los que palparon, ¿verdad? Los que participaron hasta cierto punto, no sé. Esos son los testigos. Vivir diferente, amar diferente, reaccionar diferente, perdonar diferente, representar el reino. Ellos son testigos. Damos nuestra vida.
Segunda a los Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores de Cristo. ¿Somos qué? ¿Qué es un embajador? Un representante. Un representante de Cristo. Muchos queremos asistir a la iglesia, pero no cargar la misión de Cristo. Wow. Alguien dijo esta frase. Muchos queremos asistir a la iglesia, pero no queremos cargar la misión. Jesús dijo, Mateo 5:14, ustedes son la luz del mundo. La luz no fue creada para esconderse, fue creada para alumbrar. Tú y yo somos luz. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie? La iglesia que Jesús visualizó. Jesús imaginó una iglesia llena del Espíritu. Jesús visualizó una iglesia apasionada por las almas. Jesús visualizó una iglesia valiente. Jesús visualizó una iglesia generosa. Jesús visualizó una iglesia santa. Jesús visualizó, en otras palabras, una iglesia imparable. ¿Por qué? Pregunto nuevamente, ¿por qué la iglesia no ha sido imparable? ¿Por qué escuchamos de zonas, verdad, de lugares donde la violencia es muy fuerte, donde el narcotráfico es muy fuerte, donde hay espíritus de muerte que están gobernando en esos lugares? Hay una pregunta aquí, ¿y la iglesia dónde está? ¿Y la iglesia dónde está? ¿No es la iglesia el lugar donde espiritualmente se determina el rumbo de nuestra nación? ¿No es la iglesia el lugar donde espiritualmente determinamos el rumbo de nuestras familias, donde presentamos la oposición al diablo, donde declaramos, verdad, la palabra de sanidad, de salvación, la palabra de vida? ¿No es la iglesia? Entonces, ¿dónde hemos estado todo este tiempo? Mira lo que dice la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 19. Romanos 8:19 dice, bueno, vamos a esperar a que lo veamos en la pantalla. Antes de que esté ahí, quiero darte algunas citas, palabras que otros hombres en el pasado escribieron. No son precisamente referencias bíblicas. Alguien dijo, la iglesia primitiva no cambió el mundo porque tenía comodidad, sino porque tenía convicción. Uno de los problemas que enfrenta la iglesia hoy en día es que nos visualizamos o nos enfocamos en la comodidad y dejamos de lado la convicción. La primera iglesia tenía convicción y dejaron de lado la comodidad. Por eso es que si lees el libro de los Hechos verás la manifestación del poder de Dios a través de estos hombres. Alguien más dijo, Jesús ya terminó la obra en la cruz, pero la misión del reino sigue activa a través de nosotros. La pregunta no es si Jesús está vivo. ¿Hay alguien que cree que Jesús está vivo? Sí, esa pregunta pudiera ya no ser relevante, ¿verdad? Ya todos sabemos que Jesús está vivo, pero más bien la pregunta es si todavía hay una iglesia dispuesta a representarlo. Te decía yo, ahora sí vamos a Romanos 8:19. Ahí está, dice, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. ¿Hay algún hijo de Dios aquí? Déjame decirte algo, toda la creación está anhelando que te reveles como hijo de Dios, que te manifiestes como hijo de Dios, que digas yo soy hijo de Dios. Tendría que ocurrir esto. Hay un problema en el mundo, llamen a la iglesia y llegamos todos nosotros. ¿Qué pasó? ¿Qué hay que hacer? ¿A quién hay que pegarle? Ya llegó el reino de Dios, vamos a implantarlo aquí. Y es la iglesia. Dice, toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Si tú eres hijo de Dios, si tú eres hija de Dios, sabes,
tenemos que manifestar al mundo que somos hijos. El poder de Dios está en tus manos, el poder de Dios está en ti. Ahorita hay mucha necesidad en el mundo. Hablábamos del terremoto, ¿verdad? Los terremotos. Bueno, yo no puedo ir a lo mejor hasta allá, pero ¿sabes qué? Allá también hay iglesia. La iglesia de Dios, la iglesia está en todo el mundo. ¿No podríamos orar por nuestros hermanos en Venezuela? Que el Señor, así como le dijo Jesús a Pedro, ¿verdad? El enemigo a lo mejor viene a zarandearte, pero yo oro para que tu fe permanezca firme. Y podemos orar por ellos en un momento más. Pero sabes, tú y yo tenemos que cruzar esta puerta o esa puerta con la convicción de la posición que el Señor ha ganado para nosotros. No puedes salir con una mentalidad de derrotado. No puedes salir con una mentalidad de ya no hay nada que hacer. No puedes cruzar estas puertas con una mentalidad de no sé qué hacer. No puedo. Porque el Señor ha ganado una victoria para cada uno de nosotros. Ha ganado la victoria. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 12. Está el profeta, el rey Josafat, y dice: no sabemos qué hacer, pero tenemos los ojos puestos en ti. ¿Sabes cómo se llama eso? Fe. Una iglesia que está esperando. Dice aquí la creación espera con anhelo el momento en el que se manifiesten los hijos. Una iglesia que se manifiesta con fuego, con verdad, con amor, con poder, con convicción. No fuimos llamados a leer el libro de los Hechos. Fuimos llamados a continuar escribiendo el libro de los Hechos. Acciones. Quiero leerte por último solamente 2 citas y después vamos a hacer algo. Marcos 16, 17 dice: estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Marcos 16, versículos 17 al 18. Está hablando Jesús. No son palabras mías. ¿Son palabras de quién? De Jesús. Ahí estamos, Marcos 16, 17 dice: estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. No dice estas señales acompañarán a los pastores, estas señales acompañarán a los evangelistas, a los maestros, a los ancianos. Dice a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Y en quiénes aplica esto? Aplica en los que creen. ¿Quiénes son los que creen? La iglesia, los que estamos aquí en esta asamblea. Ájale. Entonces quiere decir que cada uno de los que estamos aquí tiene el poder de Dios para poner sus manos sobre enfermos y que sanen, o para echar fuera demonios. ¿En serio, hermanos? ¿Sobre mí? ¿En serio? ¿Sobre Gama? Si soy bien chafa. ¿Está el Espíritu Santo en ti? Claro, no lo hago yo, lo hace Él. Y por último, Romanos 8:11. Sí, es el Espíritu de Dios. Romanos 8:11. Dice así: el Espíritu de Dios. ¿Quién? No yo. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en... ¿Me dejan incluirme ahí? Vive en nosotros. Sí. Quien levantó a Jesús de los muertos vive en nosotros. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a los cuerpos mortales mediante el mismo... Es el mismo Espíritu quien vive en ustedes. Es decir, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos está en nosotros. El mismo Espíritu que operó con Pedro y Juan en el templo, levantando a este paralítico, y en toda la historia del libro de los Hechos que vamos a ver más adelante, el mismo Espíritu es el que está hoy aquí, es el que está hoy en nosotros.
Entonces quiero que hagamos algo. No sé si alguna vez o tú te has sentido que a lo mejor el diablo pues sí te ha zarandeado y te ha metido una tunda. A lo mejor hay alguien que está enfermo, a lo mejor alguien trae algún dolor en su cuerpo. Acabamos de leer, Jesús dijo, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. En la iglesia, el mismo poder de Dios está aquí y fluye a través de nosotros. No tiene que venir un predicador invitado, no tiene que venir, ¿verdad?, alguien que tenga, simplemente los que creen. Eso está accesible para nosotros hoy aquí, en este momento, porque es el mismo Espíritu que está aquí, que está en nosotros. Si tú has tenido algún dolor, alguna enfermedad, ¿por qué no pasas acá al frente? Y vamos a orar, vamos a declarar sanidad. Es el mismo Espíritu. Y también quiero invitar, si ha habido en tu cabeza alguna idea, algún pensamiento, a lo mejor de soledad, a lo mejor de que ya todo está perdido, a lo mejor de que no le ves la salida, a ver cómo le hago. Oye, tienes una posición en Cristo y es de victoria, no es de derrota. Derrotado está el enemigo. Tú y yo vamos a caminar en victoria. A lo mejor ha habido ese pensamiento, a lo mejor el enemigo te ha engañado con eso. Pasa también acá al frente y vamos a orar. Ahora quiero invitar a personas, de hecho ahí vienen ya dos. Quiero invitar a personas que saben, que tienen esta autoridad, que pueden tener la capacidad de creer. Di conmigo, de creer. Dice ahí, al que cree, seguirán estas señales. Y Jesús también dijo, al que cree, todo es posible. Entonces el Señor derramó este poder sobre nosotros. Es el mismo poder. ¿Qué tal que activamos el poder del Espíritu, el poder que operó en la primera iglesia, en el libro de los Hechos? Ahorita vimos un ejemplo nada más. Y que esta casa se llenara de ese poder, de esa gloria, como en la primera iglesia. ¿Alguien quiere hacerlo? Entonces, que nadie se quede solo. Quiero invitar ahí a los líderes, a los servidores, los edecanes, los del instituto también pueden pasar acá. Y vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a preguntarle, que nadie se quede solo, ¿va? Vamos a procurar eso. Si no, ahorita oramos por más de uno. Vas a preguntarle su nombre. Si no conoces su nombre, ¿cómo te llamas? ¿Y cuál es la necesidad? Nombre y ¿qué más? Necesidad. Una vez que te diga su necesidad, entonces quiero que le compartas algo de la palabra, algo que el Señor te ha hablado a ti sobre la situación que tu hermano, que nuestros hermanos pasaron aquí al frente. Y entonces se la hablas y le dices, a lo mejor es una enfermedad. Puedes mencionarle Isaías 53, que dice que Él llevó nuestras enfermedades. A lo mejor es ansiedad. Le puedes decir, Él guarda en perfecta paz a los que confían en Él. El problema que sea, pero háblale la palabra y vamos a declarar la obra del Espíritu en este lugar. ¿Alguien quiere hacerlo? Y si tú estás allá atrás, ¿qué te parece si oramos para que el Señor encienda esta casa con su gloria? Que el Señor derrame su gloria en esta casa. Que no nos acostumbremos, que no nos moldemos a únicamente a conformarnos con tener reuniones donde empezamos a las 12 y terminamos a las 2, sino que sean reuniones donde el Espíritu Santo viene y obra milagros y obra sanidades y mucha gente viene a conocer a Jesús. No queremos reuniones pasivas. El Señor no nos llamó a que seamos una iglesia pasiva. No nos llamó a que seamos una iglesia inerte. No nos llamó a que seamos una iglesia que está peleando unos con otros para ver quién toma una posición, quién toma un lugar, un ministerio, un liderazgo. Sino que el mismo Espíritu transforme nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver. Que necesitamos al Espíritu Santo, así como la primera iglesia. Todos los días vivía la normalidad
de sanidades, todos los días había milagros, todos los días había. Señor, queremos eso para esta casa en este tiempo. Señor, levanta una iglesia apasionada por ti. Levanta una iglesia apasionada por tu Espíritu Santo. Levanta una iglesia apasionada por el fuego de tu presencia en este altar. En el nombre de Jesús declaramos sanidad. En el nombre de Jesús declaramos tu prosperidad. En el nombre de Jesús tomamos la autoridad que tú nos has dado. En el nombre de Jesús presentamos oposición, presentamos resistencia al diablo. Declaramos que la obra de Satanás en el nombre de Jesús es cancelada, es rota en esta tarde sobre las familias. Vamos a orar, vamos, levanta tu voz. Si tú estás allá atrás, no paremos de orar, vamos, paremos de orar. Él vive hoy, porque Él vive, yo vivo el mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo y que porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es tuyo y que la vida vale porque Él vive. Familia, tenemos que anhelar esto. Algo que tenía la primera iglesia es que esto era la normalidad. ¿Era qué? La normalidad. Era normal que hubiera sanidades, era normal que hubiera manifestación del poder de Dios.
Yo creo que el Señor quiere traer una temporada de la manifestación del poder de Dios en esta casa, pero tenemos que anhelarlo y también tenemos que ser parte de Él, de ello. A veces nosotros mismos retenemos el mover del Espíritu. Decimos, no lo voy a hacer, no voy a pasar. Si el Señor pone en tu corazón algo, hazlo. Y no presentemos resistencia a su presencia. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos pronto. ¿Hay alguien que está agradecido con Dios en esta tarde? ¿Hay alguien que pueda darle un fuerte aplauso a Jesús? Alabamos el nombre de nuestro Dios. Nos vamos de esta reunión dándole gracias a Dios por medio de una alabanza. Dale un fuerte aplauso a nuestro Rey. Nos despedimos cantándole con gozo y con alegría. Vamos con tus palmas, iglesia. Bendito es tu nombre, Padre. Nombre sobre todo nombre.